¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos, sean bienvenidas a esta que es su casa. Estamos en directo en Alto Aragón Televisión, también en la red de emisoras de radio en la provincia de Huesca. Hoy vamos a hablar de, pues de temas de actualidad, porque nos va a acompañar el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nasco. Enseguida les saludamos, pero me van a permitir esto ya porque no me lo puedo calmar. O sea, hoy ha tenido... es que llevamos 2 días... A ver, llevamos el respeto de esos 100 días que el PSOE no ha guardado a PP Vox o a PP, todo depende de las administraciones, no ha guardado el respeto de los 100 días, como viene siendo habitual. Ya saben, las jugadas guarras del Partido Socialista, operando el presidente de la Diputación mandando notas de prensa, como un caballo desbocado. En fin, yo entiendo que cuesta asimilar que hemos perdido absolutamente todo. O sea, nos hemos quedado entre el cero y el nada y menos nada. O sea, ese es el nivel político que tenemos en Huesca. Bueno, pues, ¿ustedes se acuerdan? Hubo una moción que presentó Vox, que al final no salió ayer en el Ayuntamiento de Huesca, en el que, se pedía revisar el tema de la subvención que se está dando aquí a Sodoma y Gomorra en servicios sociales. Bueno, pues el Partido Socialista, que de social no tiene mucho, de listos todo, ponía en sus redes que Huesca es una ciudad solidaria, acogedora para todas las personas, que integra y protege a quienes lo necesitan. Y salía la foto de ellos en la plaza del ayuntamiento de esa manifestación que hubo previo al pleno del ayuntamiento. Salían sus dirigentes más chulos que un 8. Lo raro es que no estaban estos dirigentes cuando tenía toda la plantilla del ayuntamiento manifestándose contra Luis Felipe. ¿Dónde estaban entonces los socialistas? ¿No son tantos de derechos sociales? ¿No recorten? ¿No hagan? ¿Dónde estaban los socialistas? Pues estaban riéndose, pasando el buen rato mientras tenía a toda la plantilla del ayuntamiento. O sea, el rasero en el que se dignan a medir las cosas, a unos sí y a otros no. O sea, tus propios trabajadores, a 500 y pico trabajadores los tienen manifestándote. Le ha pasado lo que le ha pasado, le ha costado absolutamente perder la alcaldía. Di que no tienen un gran equipo de gobierno, porque, en fin, si miran los 10 que están ahí del Grupo Socialista, pues hombre, en el margen de mejora y en sus capacidades tienen un amplio margen de mejora, ¿vale? O sea, es grande. Pero, para más INRI, el plan de Lorena, según ellos, no funciona. Muy mal, todos lo han hecho muy mal. Claro, ellos son listos, ellos lo hicieron mejor. Por eso han perdido las elecciones, porque lo han hecho mejor. Ha hecho un carril bici chapuza que no lleva a ningún lado, no dieron la cara, se escondían. O sea, los mismos que se esconden. ¿Por miedo a qué? O sea, os escondéis, no tenéis vergüenza de salir cuando está en la plantilla del ayuntamiento. Y ahora sí, ahora hay que estar con la gente. ¿Qué malo es la ultraderecha? A mí decirme qué cajones es la ultraderecha. O sea, no me habéis explicado qué es la ultraderecha a mí. ¿Vosotros que sois ultraizquierda? Porque sois sectarios de narices. O sea, así de claro. Sois una banda de sectarios. Vosotros, ¿cómo tenéis valor hablar en nombre de quién? Cuando habéis estado gobernando 8 años y habéis dejado Huesca, vamos, los últimos 4 sobraban. Bien se vale del voto en blanco que os hizo alcalde. Pero bueno, esto es lo que tenemos. Luego tenemos que ver auténticos discursos de odio hacia la derecha. ¡Qué mala es la derecha! ¿Siempre es mala la derecha? El problema que tiene la derecha no es que sea mala, es que gobierna cuando vosotros habéis arruinado todo. Entonces gobierna sin dinero. Ese es el problema, no es que sea mala. Pero en fin, de todo esto hablaremos porque nos vais a dar minutos de gloria por todo lo alto. Eso ya os lo digo yo, y aquí estaremos para hablar claro. Ya que soy telefacha según vosotros, a mí me da igual, me importa 3 narices. Aquí hablamos claro, sin pelos en la lengua. Si lo habéis hecho mal, lo habéis hecho mal. Y desde luego tenéis que cambiar vuestras actitudes en el ayuntamiento, porque de crítica constructiva entre 0 y nada. En fin, y después de mi speech vamos a saludar al vicepresidente del Gobierno de Aragón, es don Alejandro Nolasco. Don Alejandro, muy buenas tardes. Buenas, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer recibirte como vicepresidente. Sí, porque yo estuve aquí de candidato, ¿te acuerdas? Aunque yo te dije que te ponía muy buena cara de vicepresidente. Eso ya me lo han dicho muchos, pero yo no me lo quería hasta el final. Pero mira, al final pues se ha decidido así, ¿no? Yo me acuerdo que... Menuda campaña, ¿eh? ¿Te acuerdas? Fue un show, ¿eh? Fue tremendo, o sea, fue una campaña durísima y yo venía aquí cansado. Además tengo como leves recuerdos de la entrevista que hicimos, ¿sabes por qué? Porque cuando estás tan cansado, llega un momento que lo recuerdas ya todo como una nebulosa así... Pero fue realidad, ¿no? Pues está grabado, o sea que la entrevista la hicimos. ¿Y comimos aquel día? Comimos, es verdad, comimos, es verdad. Además,
Oye. Así que nada, Luis, oye, encantado de estar aquí. Han cambiado las tornas mucho. Han cambiado mucho, pero es que ya era hora de que cambiaran. Como tú bien has comentado antes, yo creo que dije en la Plaza de Toros de Murcia, cuando empecé la campaña, que Aragón no iba a resistir 4 años más de este gobierno social comunista. Y es que la verdad, o sea, estábamos al límite. Y efectivamente ahora vamos a hablar, si quieres, de un poco de esa herencia. Era un gobierno Frankenstein por todos los... Es que había de todo ahí. Frankenstein, eran pegotes de todo, ¿no? Aliaga que se agarró allá al sillón como si no hubiera un mañana, Chunta que estaba por ahí, Podemos que no sabe... Porque, fíjate, hay una de las cosas que hicieron, ¿no? A última hora, todos son promesas electorales. El grado de medicina en Huesca completo, cosa que aún no está. O sea, para el año que viene, ya si eso, un centro de salud rápido corriendo a prisa porque llega la serie... O sea, vender humo. Totalmente. Yo creo que fue un gobierno, como tú bien dices, mentiroso, que vendió humo y que no cumplió la gran parte de las cosas que había dicho que iba a hacer. Así que era urgente un cambio. Y yo, lo que he dicho siempre, dentro de mis capacidades, voy a intentarlo, hacerlo lo mejor que pueda, ¿no? Y no será por falta de trabajo ni por nada. Y espero que por falta de capacidad tampoco, ¿no? Desde luego hay mucho trabajo por delante, se forma... Es que encima es increíble que ya os están criticando. Claro. Bueno, es increíble, no. Es lo lógico. No lo lógico... Tú a ellos no los critiques. No se puede, porque además están un poco acostumbrados, ¿verdad?, a la crítica. Es decir, cuando tú les criticas a ellos, yo me he dado cuenta que cuando, por ejemplo, hay algún titular, alguna noticia que no les gusta, corren a llamar quizás pues al medio, a la emisora o a la cadena a decir, oiga, esto no me gusta, esto no es así y tal. En cambio, nosotros, como ya estamos acostumbradísimos, ¿no?, a esa demonización o ridiculización o silencio que nos hacen, porque van alternando cada una de las tres partes, pues bueno, estamos ya hechos a que esa es la maquinaria que ellos usan, ¿no? Entonces, pero bueno, ellos tienen que empezar a acostumbrarse a que cuando las cosas las hacen mal, como las han hecho mal, pues hay que decírselo, como es lógico. Yo estaba viendo hoy unas declaraciones de Marcel Iglesias Cuartero, el hijo de Marcelino. Sí, eso es. Sí, o sea, sí. Ni más ni menos que el hijo de Marcelino, el que trajo con María Cuartero el socialismo a la provincia de Huesca. Los dos fueron los impulsores del desgraciado socialismo en la provincia de Huesca y lo estaba viendo en unas declaraciones. Pero ¿cómo tienen valor? A mí me cuesta ver el valor que tienen para hacer, me parece que era Ángel Samper, unas preguntas que dices, pero tú que estás aquí, de verdad, a representar a los aragoneses, ¿te toca estar en oposición, hacer una oposición proconstructiva o aquí vienes simplemente a intentar meter mensajes de odio? Claro, y sobre todo al tuit. Yo creo que estamos en un mundo, y sobre todo ellos promocionan ese mundo, que es un mundo que funciona a golpe de tuit, a golpe de ocurrencia, de disparate, y entonces pues en lugar de preguntarle al señor Samper cosas serias, porque imagínate la cantidad de cosas, ¿no?, que hay que hacer con agricultura, con ganadería y con alimentación, que también es importantísimo. Pues le pregunta que si el director general de caza pues había puesto no sé qué cosa de Millán Astray en la red social de no sé qué, o sea, que ese es el nivel que tenemos, ¿no? Ese es el nivel, o sea, que en el Parlamento se hable de eso. No sé, yo me gustaría ver, en fin, no voy a tomarme la molestia de ver qué tienen en las redes sociales muchos de los parlamentarios del PSOE o de Podemos. Muchos de Podemos, por cierto, la bandera y el martillo, como yo siempre digo, esa bandera, no pasa nada porque para ellos debe ser que, bueno, pues que esa bandera, como yo siempre digo, de Pol Pot, que mató al 50% de la población de Camboya, o Stalin, o de Lenin, o de Mao, pues en fin, esos más de 100 millones de muertos, para ellos deben ser pues una anécdota histórica. Es muy complicado, desde luego, cuando ellos deberían ser los más tolerantes, según su ideología, ¿no? O sea, los raros tendríamos que ser nosotros y es precisamente al revés todo. Todo al revés. Los que tragamos somos nosotros. Es el mundo al revés, eso es. Sí, sí. Oye, Alejandro... Fíjate, perdona, ¿sí? Luis, una cosa que quería hacer, digo, para que veas también un poco el talante totalitario que ellos sí que tienen, ¿no? El señor Corrales ayer en la comisión dijo una frase que yo digo, mira, esa frase que usted acaba de decir ahora es propia de Kim Jong-un, porque dice, nosotros, no sé si la voy a decir correcta, pero dijo algo así como que nosotros tenemos la fuerza de saber que tenemos la razón. Es decir, imagínate tú qué frase, ¿no? O algo así, ¿no? O usaremos todos los mecanismos porque tenemos la razón o tenemos la fuerza de la razón. Qué peligroso es realmente decir eso, ¿no? Pues luego yo saqué las frases de Rago Caballero, de Indalecio Prieto, para que supieran de dónde venían, ¿no? Cuál es la herencia de ellos, a los que, por cierto, a toda esta gente sí que le siguen haciendo homenajes en las calles. Sí, y encima lo pagamos todos. Y eso es, encima lo pagamos todos. Esto sí. es el mundo, pero bueno.
Alejandro, si te parece, vamos a hablar un poquito de esa vicepresidencia del gobierno de Aragón. Fueron unas fechas raras la hora de conformar. Yo tampoco acabé de entender, y así lo manifesté en el Partido Popular, qué problema había en decir públicamente vamos a pactar con Vox. Cuando, bueno, pues somos la derecha de este país y si la gente... Es que aquí viene la incultura de mucha gente, que no... Yo debo ser de los frikis que se deben leer los programas electorales. Entonces, tú cuando lees un programa electoral, claro, tú coges un programa del PSOE, lo lees, todo maravilloso, un arco iris pintado, luz y color y todo gratis. Bien, pero la fiesta alguien la tiene que pagar. Claro. Entonces, cuando lees otros programas que dicen, no, vamos a invertir aquí, vamos a recortar chiringuitos, a cerrar tal, no. Fíjate tú que ayer comparaba, el señor Villagrasa comparaba una cosa curiosa. Ellos tenían un comisionado en presidencia que cuesta 80.000 euros al año y que prácticamente era una cosa simbólica. Lo compara con un centro de estudios que queremos hacer demográficos contra la despoblación y lo comparaba y decía, es que usted es otro chiringuito más. Vamos a ver, que, o sea, ¿cómo vas a comparar un comisionado que es una persona, que además tenían contra la Agenda 2030, contra el cambio climático, no sé qué, 80.000 pavos cada año? ¿Cómo vas a comparar eso realmente con un centro de estudios serio que puede ser la referencia en España deshabitada, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, todo lo que no es de ellos, pues es un chiringuito, es la estrategia, ¿no? Tú más, tal, el dedo en el ojo, en fin, pues es una cosa de patio de colegio, como digo. O sea, yo he hecho en falta a veces, aunque sí que es cierto que noté ayer más cordialidad que, por ejemplo, en el debate de investidura, donde hubo insultos fuertes, descalificaciones fuertes, yo noté un poco más de cordialidad, pero en nivel de algunas cosas sigue siendo pues de patio de colegio, como ya digo, porque no vamos a lo importante, que lo importante es, como ya digo, revertir esta tendencia de despoblación que tenemos en Aragón. Llegáis en el gobierno de Aragón, se conforma ese gobierno de Aragón. He de decir que me sorprendió el punto del par, es algo que no me entraban a mí en los números, pero bueno, se conforma ese gobierno de Aragón y nos ponemos a trabajar. Sí. ¿Cómo te encuentras esa vicepresidencia y las áreas que llevas dentro del gobierno de Aragón? Pues en justicia nos encontramos con un área en el que los sindicatos estaban muy enfadados y la primera acción que hicimos fue realmente restablecer esa cooperación o esa conexión, por lo menos, o comunicación con los sindicatos, con todos ellos. Porque sí que es cierto que había cosas que decían y que dicen que tienen razón y que son reivindicaciones justas. Luego tendremos, como es lógico, nuestros más y nuestros menos, pero yo creo que la relación va a ser buena. Yo creo que tanto ellos como nosotros pues vamos a tener una relación fluida, pues que no ocurría, por ejemplo, con la directora general anterior, que tenía una relación más tensa con los sindicatos, eso sin quitarle mérito de otras muchas cosas que yo entiendo que también hizo bien, ¿no? Pero bueno, realmente las otras áreas, desarrollo, ya sabes que es, digamos, lo que antiguamente era ordenación del territorio, con lo cual, digamos, tenemos esa herencia ahí, pero claro, la de despoblación es un área nueva que hay que hacer de nueva planta, o sea, desde cero. Y entonces vamos a intentar tener una dotación presupuestaria seria. ¿Por qué digo esto? Porque ayer el señor Guitarte dijo una cosa que tenía razón, y es que no se pueden hacer cuidados paliativos, dijo él, a pequeñas zonas, ¿no? Es decir, o a pequeños sitios. Es decir, hay que, digamos, tomar medidas de conjunto grandes, es decir, y que los núcleos más grandes pues hagan de locomotoras o de cabezas con los núcleos pequeños, por ejemplo, no pequeños parches o pequeñas subvenciones, que también puede haber, pero no solo eso, ¿no? Que llegan a un pueblecito pequeño, pero que al final se queda allí y que no genera ni trabajo ni fija residencia de personas, ¿no? Yo es que lo que he visto, Alejandro, hasta ahora de despoblación, al menos porque el Partido Socialista en Huesca encabezaba a través de la Diputación Provincial la famosa exploración, cuando el presidente venía de Zaragoza todos los días, no se iba a Aren, cuando realmente era para untar en programas con cantidades indecentes de dinero a la cadena SER, para hacer sus famosos programas de población, que valía para cero con nada, y realmente cuando los problemas de verdad no se solucionan. Claro. Hay cosas importantísimas, los multiservicios que tiene que haber en los pueblos. Como ya dije, la atención sanitaria, aunque no es de mi competencia, urgente. Es decir, hay que restablecer ciertas cosas que se han quedado como un erial. El señor Villagrasa decía ayer, ¿no? Es que tenemos que hacer... ustedes tienen que aprovechar la herencia que les dejamos nosotros. Yo estaba pensando para mí, aunque luego no sé si lo dije, digo, pero ¿qué herencia? O sea, ¿qué herencia? Si esto en muchas partes está como un erial, literalmente. O sea, ¿de qué tipo de herencia, no? Entonces... El dardo envenenado igual se refería. El dardo envenenado. Nada más dijo una cosa
Dice, es que su consejería usuaria parece que es un huevo de Fabergé. Dijo, porque es un cáscaro muy bonito, ¿no? Desarrollo, despoblación, justicia y tal. Dice, pero está vacío. Y eso es mentira, porque además una de las cosas que yo dije desde el primer momento, y así lo han refrendado también los demás consejeros, es que es transversal mi área. Lo que quiere decir que para muchas actuaciones van a tener que contar con nosotros también. Es decir, y como es lógico, y aquí hablamos con una sola voz, es decir, para el tema de los PIGA, para el tema de las carreteras, para el tema del FITE, para todos esos temas, van a tener que hablar con nosotros también, y nosotros con ellos. Y ahí vamos a tener mucho que decir. Entonces yo sí que confío en esta unión, de que este equipo de gobierno funcione bien y funcione como una sola voz. Entonces me decían, no, pero es que ustedes van a bloquear las iniciativas del PP, quizás de forma interna, o usted, digo, no se trata de eso, aquí hablamos con una sola voz, tanto ellos como nosotros. Es decir, aquí da igual quién sea la persona que firme el último decreto. Hay un pacto de gobierno con unos 80 puntos, que sí que también podemos comentar, sí. Y a partir de ahí vamos a trabajar como un equipo. A mí me da igual que Manolo Blasco, por ejemplo, pueda tener una competencia en una cosa que también tenga que ver con desarrollo. Yo hablaré con el señor Blasco y nos pondremos de acuerdo en muchas cosas, o con el señor López para tema de fomento. Es decir, que esto no son compartimentos estancos. Lo que pasa es que, como aquello que dicen de que se cree el ladrón que todos son de su condición, igual eso sí que pasaba en el gobierno de ellos, ¿no? En el gobierno del PSOE, en el que pues Podemos estaba en una isla aparte, en fin, cada uno estaba en una isla y no había comunicación. En este que caso, ellos entienden por despoblación Las Vegas de los monegros. Claro. Bueno, Luis, una cosa importantísima. El señor Lambán llegó a, que yo no sé si podemos recuperar esa escena del debate de Aragón Televisión, llegó a decir literalmente que no había un problema de despoblación en Aragón. Esto lo dijo en el debate. Cuando, no sé si fue el señor Azcón... Hombre, igual en Egea de los Caballeros no. No, dijo en general. Dijo, ¿pero usted realmente cree que no hay un problema de despoblación en Aragón? Y dijo, no. Esto es real, lo dijo, dice, porque crecemos a un habitante por, no sé, por año y tal. O sea, esto es real, esto lo dijo. Y no sé si podréis, si no, invito a los televidentes y a los oyentes a que lo busquen, el debate de Aragón TV, porque lo dijo, sencillamente. Lo afirmó así el señor Lambán. Es muy fuerte esto. Claro, si tú crees que no es un problema, ¿cómo lo vas a cometer? ¿Cómo lo vas a lidiar, no? Claro, si no sabes que es un problema. Dentro de ese área de despoblación, ¿cómo se va a empezar a atacar? Porque los políticos tienden a decir, pero hay que hacer. O sea, hay que poner fecha e inicio. ¿Cómo? Bueno, en cuanto a fechas, y eso lo hemos comentado también antes, llevamos 40 días. Es decir, que yo siempre, lo que les decía, por ejemplo, porque ayer... Bueno, pero para el PSOE igual puede llevar ya 3 años. Bueno, no, para el PSOE sí, porque ayer me hicieron una cantidad de preguntas en la comisión. Oiga, ¿y esto cómo lo va a articular? ¿De qué manera tal? Yo lo que sí que digo es que el plan que tengamos, que va a ser un plan integral contra la despoblación, va a ser un plan que va a abarcar muchísimas áreas y que va a ser ambicioso. Evidentemente lo vamos a desvelar o a desgranar porque estamos todavía con el anteproyecto de los presupuestos, pero hazme caso, Luis, que va a gustar, va a agradar y va a ser muy ambicioso. Va a ser muy ambicioso y seguro que va a haber un antes y un después de nuestra consejería. Y luego en justicia ahí sí que te puedo hablar de cosas mucho más concretas, porque ya digo que ya veníamos de una estructura. Hay que tener en cuenta que justicia son 1.200 funcionarios, con lo cual casi es nada, casi nada. Pero aparte de eso vamos a incrementar, como ya he dicho, el presupuesto en justicia. Luego veremos hasta qué punto podemos hacerlo, pero vamos a hacer que se incremente, eso es así. Además que se pueda también pagar en tiempo y mejor a los letrados y a los procuradores del turno de oficio de la asistencia jurídica gratuita, porque yo como abogado en Teruel lo he sufrido y sé lo que es cobrar, llevas un tema, por ejemplo, en marzo, un tema que por lo privado podías cobrar 10 veces más, lo llevas con todo lo que implica la asistencia jurídica gratuita, y después pues cobras en agosto, cobras en septiembre o cuando sea, ¿no? Es decir, ya más mal y poco, ¿no? Entonces eso hay que revertir. Luego, como novedad también, vamos a crear también 3 oficinas. Una, digamos, para los menores víctimas de violencia, porque no solo hay un tipo de violencia, sino que hay muchas violencias y también hay menores que sufren violencia. Otra de asistencia y de protección a la tercera edad. Hay mucha gente mayor en nuestra comunidad que sufre también violencia y que sufre también problemas de todo tipo. Y luego otra también de víctimas contra la ocupación, o sea, de víctimas de la ocupación, ¿no? Esa es que va a ser novedoso y que vamos a implementar en Huesca, Zaragoza y Teruel. Eso es una vergüenza, lo de la ocupación. Es tremendo. O sea, que yo tenga mi casa, que me la he pagado yo, se mete un tío ahí porque le da la gana, me destroza la casa y encima yo no le pueda cortar agua, luz y gas. Y ni defenderte si entra de manera violenta. Pero ¿eso en qué mundo entra en el sentido común? Es mi casa. Yo fíjate, Luis, que cuando tú hablas con... Imagino que por parte de Podemos será porque
intentarán encontrar un caladero de votos o un nicho de votos ahí en gente que se ocupa y que les parezca bien, como es lógico. Y encima los empadronan. Y encima los empadronan. Pero en partidos chiste. como, por ejemplo, el PSOE o otros partidos, yo no entiendo realmente, no entiendo cómo les puede parecer bien ese ataque a la propiedad privada. Yo no lo entiendo. Que les entren todavía. en sus casas, a ver, Sí. a ver qué gracia les Claro, hace. claro. No, porque ellos ya sabes que viven en barrios donde, Claro. donde no se les hace No se casi juntan nadie. con la gente. No se juntan con la gente. O sea, ellos están en otro mundo, ¿no? La izquierda caviar. Es la izquierda caviar, es la degeneración que hemos tenido de la izquierda, de una izquierda, por ejemplo, nacional, que tuvimos hace muchos años, y que ha venido pues a una izquierda snob, progre, en fin, maleducada, grosera, ese tipo de izquierda que tenemos ahora. Son muchos temas, dentro de esas áreas hay muchos problemas, pero yo creo que podemos darle... No me tomen lo de Podemos, no es que dejo lo de Podemos, ¿no? Pero vamos a darle un cambio de vuelta a las políticas que se hacían dentro de ese pacto que se firmó con el Partido Popular, que eran 80 puntos. ¿Cuáles son así los de mayor importancia? Que la gente podamos notar un cambio real dentro, pues por ejemplo, de los grandes problemas de salud que tenemos, el infierno fiscal en el que estamos, en fin. El tema sanitario es un tema que hay que acometer ya mismo. Y esta mañana en el Consejo de Gobierno luego he estado un buen rato con José Luis Bancalero, que es el consejero de Sanidad, hablando de estos temas. Es urgentísimo hacer ya y poner en marcha el plan de choque sanitario, que es complejísimo, pero hay que hacerlo. Hay que garantizar la atención sanitaria urgente en el último pueblo de Aragón, porque un señor que vive en cualquier pueblo, pues de Huesca, por ejemplo, del Pirineo, tiene que tener los mismos derechos asistenciales que una persona que vive en Zaragoza. Eso es así. Entonces ese es primer punto. Segundo punto, la libertad de elección de centro. Por ejemplo, cada uno tiene que ser libre de poder llevar a sus hijos a donde quiera. Y sobre todo, que los padres tengan la libertad de poder elegir qué cosas oyen sus hijos o no. Por ejemplo, hablo de estas charlas que vienen de parte del Estado, que es lo que se llama PIN parental, que simplemente se puede llamar libertad de elección, que es lo que me he llamado siempre, claro. Es que lo que se hace con la manipulación... Mira, yo tuve la desgracia, igual tú también tuviste que coincidir, Alejandro, con la famosa asignatura de Zapatero de Educación para la Ciudadanía. No sé si tú yo al final, me parece, yo creo que no. Porque ambos somos insultantemente jóvenes. Yo soy del 91, ¿tú de qué año eres? 93. Del 93, entonces a ti sí que te tocó. Yo no, porque justamente pasé y era el año anterior. O sea, el año que iba a los del 92 ya les tocó. Bueno, pues eso que era la mayor aberración sobre la faz de la Tierra, donde adoctrinaban... Yo no la conocí, pero me dijeron que era, pues sí, era propaganda, ¿no? Era una propaganda socialista en toda regla. Yo debo guardar algún libro, algún día lo sacaremos. Lo sacarás, o sea, desde ese adoctrinamiento a las charlas que se inculcan en los colegios públicos, porque es un nido también de adoctrinar a la gente. Claro. Digan lo que digan, y eso es así. O sea, claro. es evidente, porque yo lo he vivido. O sea, si lo he vivido, lo están viviendo ahora. Pero además, Luis, imagínate de una ministra que dice los hijos no son de los padres, que yo lo comentaba con Alfonso Rojo el otro día. Que le paguen los gastos el Estado. El Estado, claro. Pero claro, decir que no son de los padres supone que es del Estado, porque no cabe otra cosa. O son de los padres o son del Estado. Que aparte hay que decir, los hijos son personas individuales propias, no son de nadie. O sea, no son propiedad de nadie. Lo que pasa es que la tutela... No son de nadie, es que es un objeto. Es que es un objeto. O sea, son los padres los que tienen, digamos, el derecho y el deber de educarles. Y entonces ellos tendrán la libertad, y ahora en Aragón la van a poder tener, de educarlos como ellos quieran. No tiene que venir una persona de fuera a decir, mire, es que yo creo que con 8 años debe conocer, yo qué sé, pues cualquier cosa de tipo sexual o de tipo... Pues igual yo no quiero que mi hijo con 8 años sepa eso porque lo puede aprender más tarde o porque no considero que sea la edad. En la vida todo se aprende poco a poco. Poco a poco, ¿no? Entonces, y ojo, no estamos diciendo restringir ciertas charlas, es que me llama la atención el totalitarismo de la izquierda. Lo único que estamos diciendo es que los padres tengan la libertad de elegir si quieren que vayan o no. No estamos diciendo que se prohíban esas charlas, sino que si tú quieres que tu hijo vaya, pues que vaya, y si no, que no vaya. Otro cambio importante, Luis, también, que podemos hablar es el tema de la ley de la memoria histórica, que como sabes es una ley sesgada, que se hace, digamos, desde el boletín oficial del Estado, en este caso siempre desde el hacia BOA. Un lado, por cierto. Siempre hacia un lado. Ellos no debieron hacer nada en este... ellos eran santos. Como ya sabes, ayer leí frases que no voy a repetir ahora, pero frases de Largo Caballero, de Indalecio Prieto, en fin, frases tremendas, ¿no? En las que, frases de odio, en las que dicen que hay que acabar con las derechas,
frase de Largo Caballero en la que dice que el socialismo es incompatible con la democracia, eso lo dice, y otras muchas cosas como que quiera la guerra civil declarada en caso de que no se ganen las elecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la historia es para los historiadores, es decir, y cada uno, pues evidentemente cada historiador pues tiene una tendencia política. Algunos sí, algunos no, hay que intentar que no, pero alguno pues quizás pues tiene más, tiene una preferencia a veces hasta inconsciente por unas cosas a favor de otras. Además, sí. Alejandro, que en historia te toca muy de cerca. Bueno, sí, además de historia contemporánea también, ¿no? Por eso yo, cuando, por ejemplo, que sacaron hace poco lo de el vicepresidente, había escrito un libro sobre la División Azul, sí, claro, de testimonios sobre la División Azul, igual que dentro de poco sacaré unos con testimonios de la Guerra Civil, de los últimos combatientes, 70 de la República y 50 del bando nacional, o sea, pero es que son testimonios, yo no he quitado ni he puesto una coma a lo que ellos me han contado, ¿no? Entonces, y este trabajo, tanto que ellos hablan de la memoria histórica y todo eso, cuando yo estaba gastándome la gasolina, durmiendo por ahí en hostales, para recuperar la memoria también de los republicanos, ¿dónde estaban ellos? Aquí en el Parlamento, donde sea, haciendo discursos, mientras que esos señores de 101 años, 102 años, estaban olvidados, sin que nadie recogiera audiovisualmente su testimonio. Y yo lo recojo, yo soy el malo. Pero resulta que ellos, ¿qué estaban haciendo por ellos? Pero ellos estarían con el tema de Las Vegas de los monegros. Y estaban en otras cosas, claro. Entonces, claro, porque quiero decirte que es tremendo, pero aún así yo no he quitado, nunca quito ni pongo una coma a lo que me cuentan los testimonios. Y soy súper respetuoso con eso, ¿no? Pero ya digo que ellos, la izquierda es tan totalitaria que ya no contempla que si, por ejemplo, yo estoy en Vox, pueda escribir un libro imparcial sobre la Guerra Civil Española. Eso ya no lo contempla, porque dicen, es imposible. Pero entonces una cosa, a mí es que la izquierda no me parece izquierda. O sea, los socialistas no me parecen socialistas. Eso no es el socialismo lo que tienen ahora. Yo lo siento, pero es así. Eso no es socialismo. Claro, ha habido muchos, pero sobre todo... Es un declive del socialismo. Es un declive, pero sobre todo... Bueno, ha habido muchos tipos, ¿no? Del revolucionario, tal cual. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, el socialismo del que ellos hacen gala ahora es un socialismo tolerante, como tú has dicho, abierto. Pero ¿cómo puedes, por ejemplo, ir a una manifestación y ver, por ejemplo, a una persona con la bandera LGTB y al lado la cara del Che Guevara, por ejemplo? ¿Saben cuál era la opinión y lo que hacía el Che Guevara con los homosexuales, por ejemplo? Es decir, ¿saben algo, no sé, o con la bandera comunista como símbolo de libertad? Pero bueno, entonces yo creo que es un desconocimiento de la historia y un desconocimiento al final pues eso, interesado de la historia. Yo estoy convencido de que estas cosas pues se hacen desde el poder para tener el control político, porque al fin y al cabo, a falta de ideas, a falta de propuestas, ¿a qué es a lo que va uno? Bueno, pues uno al final va a Franco o a la Segunda República o cosas de este estilo, ¿no? Desde luego es una auténtica, a mí me parece una auténtica vergüenza por lo que hoy tenemos por socialismo. Pero bueno, en fin, eso es otro debate aparte, que luego nos van a dejar momentos de gloria durante estos 4 años. Yo creo que sí, de gloria, pero fíjate, es una gloria amarga, porque aunque luego es verdad que hay veces... ellos solos. Pero es verdad que aunque, por ejemplo, te rías, o nos riamos, ¿no?, de ciertas cosas que ellos dicen por extravagantes o por estrambóticas, o por ejemplo, pues ayer el señor Corrales dijo, bueno, ya solo le falta a usted lo de una grande y libre, o sea, clichés y tonterías por el estilo. Luego, en el fondo, es triste. Es triste porque yo creo que hay personas, no digo todas, que no se toman en serio. Pero la historia, ¿por qué no la quieren respetar? O sea, solo respetan la historia que les interesa a ellos. Porque son sectarios. Porque la historia es la que es historia, o sea, no entiende de un lado, es historia de España. Es historia, porque además, como yo he dicho antes, aunque los historiadores puedan tener una subjetividad propia que es inherente al ser humano, los hechos son los hechos y lo que pasó fue lo que pasó, ¿no? Hay pocas lecturas reales, puede haber matices, pero la lectura de lo que sucede en los acontecimientos es la lectura, digamos, imparcial, ¿no?, que se hace. Pero a ellos no les parece bien, es decir, yo les digo, miren, ustedes están homenajeando a un señor como Largo Caballero, que incitó a la guerra civil, que llevó a la guerra civil, que dijo todo esto, o en Indalecio Prieto, que sacó una pistola en el Congreso, a este señor, a esta otra, tal, pero les entra por aquí, les sale por aquí y se van a un homenaje a Carrillo, por ejemplo, ¿no? A Carrillo. Que ese no firmó sentencia de muerte. Que ese no firmó, ese permitió que se cometieran los genocidios de Paracuellos, aunque él decía que, bueno, que como jefe de orden público, que él no sabía si lo podía impedir, que él no lo hubiera sabido. Hombre, por favor, o sea, son cosas que en fin. Alejandro, sí que me gustaría hablar un poco más a título personal. Sí. ¿Cómo es tu día a día ahora mismo? Bueno, ¿Y cómo ha cambiado tu vida? ¿Cómo ha cambiado? Eso es verdad.
Pues ha cambiado bastante, porque realmente, claro, el aterrizaje, que mucha gente me pregunta cómo ha sido, yo en tono de broma siempre digo forzoso aterrizaje forzoso. No, no ha sido así. Realmente cuento con un equipo brillante en el gabinete que tenemos, que me hacen la vida mucho más fácil, mucho más sencilla, pero lo cierto es que hay tal cantidad de actividad en el Parlamento, tal cantidad de reuniones, tal cantidad de proyectos, esta área que estamos montando desde cero. Entonces, pues bueno, llego al despacho y desde el principio pues es una vorágine de cosas, ¿no? Es decir, de informes que te llegan, de decisiones que hay que tomar urgentes, como ya digo, de reuniones con asociaciones, con colectivos, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? Y hacer cosas, pues yo siempre digo que hay que trabajar, y eso se nota bueno, en las cosas que se hacen. Porque, por ejemplo, yo, claro, como vengo del mundo privado, no sé si hay algún problema con las cámaras o algo, ¿no? Como te estoy mirando, digo, no sé si hay. Como vengo del mundo privado, como letrado, pues estoy muy acostumbrado a coger por las mañanas el ordenador y ponerme pues a hacer una querella, una demanda, lo que sea, ¿no? Y a enviar y tal. Y entonces ahora el trabajo también es parecido, porque no creas, hay que hacer también mucho Excel, mucho tal, pero es distinto. Es un trabajo... ¿A qué hora llegas al Pinatelli? Pues a las 9 de la mañana. Pero vamos, podría llegar a las 8, pero entro a las 9, pero ya no salgo, es decir, porque, por ejemplo, que un día me echarán de casa, claro, como es lógico, porque luego también se resiente muchísimo la vida familiar. Porque cuando son las 3 de la tarde o las 4, sigues en el Pinatelli y te llaman y dices, ¿vienes a comer? No, no voy a comer, no puedo comer porque tengo ahora, acabo de salir de una reunión, pico algo, a las 5 tengo tal, y ya empalmo con toda la tarde. Ahora, por ejemplo, estamos aquí, son las 6:30, en que acabemos esto, podemos acabar a las 7, luego otra reunión donde sea y llegar a casa pues a las 9 de la noche. Entonces no es tanto tampoco cuando empiezas, sino que, bueno, pues cuando acabas, ¿no? Pero yo suelo llegar sobre las 9 de la mañana, una cosa así. Pero vamos, podría llegar, te digo, a las 7, lo cual sería que me iría a casa un poco antes por la tarde, pero vamos. ¿Trasnochas? No, y además es que llego a casa agotadísimo. Llego a casa agotado, o sea, cuando toco el sofá, esto es una cosa que nunca me había pasado, porque la verdad es que yo soy una persona nocturna en el sentido de que me activo por las noches, siempre que tengo que trabajar o escribir o lo que sea, siempre cuando llegue después de cenar, pues me dan ganas de ponerme en el ordenador y me acostaba tardísimo y dormía poco y tal. Pero lo cierto es que desgasta y cansa tanto esto que cuando llego a casa y me siento en el sofá, pues prácticamente me quedo dormido, o sea, y hay que dormir bien. ¿Tienes cuenta de Netflix? No tengo de Prime. De Netflix no tengo. ¿Te da tiempo a ver algo de Prime? Pues te digo la verdad, me pongo una película y aguanto 10 minutos, porque aunque me guste me quedo dormido. O sea, que te pasa como a mí, que una película te puede durar 2 semanas casi para verla entera. Ha habido películas de 1 hora y media que me ha costado 5 días verla. Además que tengo que dar para atrás porque no me acuerdo. O sea, pero es increíble, o sea, eso pasa mucho. Eso pasa mucho, o sea, bueno, pasa mucho, me pasa ahora mucho, antes no me pasaba, porque antes la película pues te tenía en vilo, pero sí que es cierto que ahora, joder, es que es, ya digo, 10 minutos, y hay una cosa que quema mucho, fíjate, aparte de horarios de trabajo, tal, hay mucha gente, ojalá yo les envidio, ¿no?, que salen del trabajo y se olvidan de todo. Y se olvidan un poco y pueden disociar un poco la vida laboral de la familiar. Pero es que el teléfono no deja de sonar. No deja de sonar por temas de política interna del partido, como es lógico también, ¿no? Por temas de política del gobierno de Aragón, por tema de lo que sea, por tema de prensa, como ahora en las entrevistas, por tema de que también hay que estar conectado a la actualidad de lo que está pasando pues en Madrid, en el Congreso y tal. Entonces, es tal cantidad de cosas que en el fondo estás viendo la película pero no la estás viendo, porque en el fondo estás pensando en otra cosa. Hoy ha sido un día triste. Ha sido triste, sí. Ha sido un día triste. ¿Qué te ha parecido la investidura? La fallida investidura. Pues previsible y me parece triste por lo que le ha dicho nuestro presidente al señor Feijóo, que tenía razón. No había que haber atizado ese miedo contra Vox, o esa demonización contra Vox. Yo creo que se equivocó. Sí, yo creo que teníamos que haber ido de la mano, porque al final, bueno, pues a Yolanda Díaz y a Pedro Sánchez les ha funcionado bastante bien. Y el no ir juntos, no digo de la mano políticamente, porque políticamente somos partidos distintos, ¿no? Pero ese fuego amigo ahí que hizo el PP contra nosotros no ha beneficiado, porque ya sabes cuáles son las cuentas, ¿no? Que en muchos sitios pues nos hemos quedado a 1.000, a 2.000, y esos 4 o 5 escaños pues habrían solucionado el tema. Entonces es un día triste, pero yo espero que todos aprendamos lecciones de esto, claro. Si tuviéramos la bola de cristal, ¿elecciones en enero?
cualquier escenario es posible. Lo que pasa es que estamos ante una persona, ante Pedro Sánchez, que es una persona que es capaz de cualquier cosa con tal de detentar el poder. Entonces es una persona que yo creo que va a ceder a todas las presiones, a todos los chantajes que les hagan los separatistas. Estoy convencido. Otra cosa es que los separatistas, en fin, les interese o no lo que Pedro Sánchez les ofrezca y si se fían del personaje, porque para fiarse de Pedro Sánchez yo creo que ni Puigdemont se fía del todo de Pedro Sánchez, ¿no? Pero si se consuma este gobierno, o sea, la investidura de Pedro Sánchez, posiblemente futura, yo creo que se vienen tiempos muy negros para España, porque será una España que estará a merced de los separatistas. Oye, y con la famosa ley de amnistía, el referéndum de autodeterminación, fíjate, yo en mi faceta periodística yo guardo dos momentos que para mí que me han marcado mucho. Uno fue que me tocó cubrir el retorno de los bienes de Sigena. Ah, mira, sí. Y estuvimos desde las 5 de la mañana en Lérida. Fue duro porque veías a críos que no sé cómo no tienen que estar en la escuela. Sí. Y el peor insulto que te decían, y tú lo veías en sus ojos, era español. O sea, claro. Pero con un odio y un desprecio. Claro. ¡Español! Sí. Un odio que se ha cultivado desde los tiempos de Pujol. Y tú también, claro. Un odio que se ha cultivado también en el País Vasco y por supuesto y ahora también en otras regiones de España por fines partidistas. Es decir, yo estoy convencido que Pujol y compañía y toda esta gente... Pero para enriquecerse ellos. O sea, yo creo que esto está montado ellos, por eso. Para enriquecerse ellos. O sea, que por un tema de beneficio personal han dividido y han enfrentado a la nación entera. Eso es algo gravísimo. Es decir, que por tus intereses personales, por tus canalladas personales, enfrentes a un país entero, porque ese niño realmente no tiene la culpa, es decir, no tiene la culpa de que es lo que le han contado, es lo que le han dicho, ¿no? Es lo que le han metido, pues quizás en su casa, ¿no? Pero en casa, eso se lo ha dicho gente que se ha creído pues lo que ha dicho Pujol, ¿no? Un señor al que mucha gente cuando hablas, yo tengo amigos catalanes y bueno, voy con cierta frecuencia a Barcelona, hablas con ellos, algunos de ellos, ¿no? Y te dicen, no, pero es que claro, Pujol no, esto fue cosa de la mujer de Pujol o del primo, del tío. Pujol era un buen tipo, o sea, que fíjate que todavía se conserva esa imagen como una persona decente, una persona honrada. Pues esto es como lo de los series de Andalucía y los van a indultar, o sea, sí. No pasa nada, ahora hazlo tú. Claro, ese es el problema. El tema es que, como ya digo antes, todos vamos a lo mismo, ¿no? O volvemos a lo mismo. Estamos ante una persona, Pedro Sánchez, y cada vez hay más Pedro Sánchez en el PSOE, que no tienen ningún escrúpulo, que les da igual, que en el fondo creen que esto de la política, yo me he dado cuenta también esto en la pequeña política, en el ayuntamiento no diré nombres, ¿no? En el ayuntamiento de Teruel, pero de personas que son cínicos, que piensan, bueno, esto de la política, pues yo digo esto, mañana no lo cumplo, y si tengo que hacer esto, pues lo hago porque total, al final nunca pasa nada, y al final, pues oye... Entonces es un peligro, ¿no? Porque es gente inconsciente que no tiene esa conciencia de servicio público que tienen que tener. La ley de amnistía, ¿qué te parece? Pues terrible. Me parece que es un golpe al Estado de Derecho, al Estado democrático, a la convivencia de los españoles, a la igualdad entre los españoles, en fin, una patada al Código Penal, una patada... en fin, a todo, al sentido común, a todo. Es que Alejandro, tú fíjate, a la Constitución, sobre todo. Tú fíjate que hubiera sido Vox o hubiera sido el PP quien hace una ley para sacar a los violadores a la calle. Eso es. Hace una ley de amnistía. Hace la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de lo que ha hecho Eso es. el PSOE con Podemos. O sea, ¿qué hubiera pasado? Estarían las calles ardiendo. Gente, una persona que tuviera un mínimo de decoro, moral, ¿no? Hace una ley como esa, aunque según ellos ha sido una chapuza administrativa, etcétera, etcétera, y yo dimitiría, pero podría decir, madre mía, lo que he hecho. O sea, si eres consciente de la gravedad de lo que has hecho, dimites, porque es muy grave. Pero lejos de dimitir, de no dimitir o de tal, es que encima sacan pecho. No, la culpa son de los fachas con toga, que son los jueces. O sea, eso es de un nivel de indecencia moral. Ser de juzgado de guardia. O sea, eso es de un nivel... en fin, de indecencia tremendo. Pero eso nos dice qué clase de políticos nos están gobernando. Y eso hace pensar que tenemos un serio problema, pero gordo. Porque si ese es el nivel,
¿Qué podemos esperar de este país? Tenemos que devolver la confianza a los españoles, tenemos que luchar. Y yo creo que somos el mejor ejemplo, y Vox es el mejor ejemplo de que cuanto más nos insultan. Mira, hay una frase de Juan Pablo II que a mí me gusta mucho. No sé si la voy a decir bien, porque yo la verdad es que tengo mala memoria para las frases. Esto lo digo a católicos, a no católicos, pero digo la frase porque es importante. Dice, hay que defender la verdad. En ese sentido se refiere a la fe católica, ¿no? Dice, aunque volvamos a ser solo 12, como los 12 apóstoles. Bueno, pues esto, transcrito, digamos, al tema político, hay que defender las cosas aunque seamos 4, aunque volvamos a ser 4 o seamos 40 millones, hay que estar siempre en lo correcto. Y por eso, el otro día, un amigo de prensa me dijo, en las entrevistas, cuando tal, cuente también la parte positiva. Y yo soy positivo en esto. Creo que al final vamos a poder arreglar esto. Yo estoy convencido. Va a costar mucho, vamos a sufrir mucho, vamos a pasarlo muy mal. Cuanto antes echemos al socialismo y a sus políticas y podamos empezar a repoblar este erial, yo estoy convencido de que hay futuro y de que hay esperanza. Pero tenemos que trabajar todos juntos y, por supuesto, y lo digo claramente, votar a Vox, unirse a Vox y que Vox por fin pues esté en el gobierno de España. Eso es necesario. A mí me decían, dice, pero ¿cómo hablas así? Que si te van a echar encima, que te van a... Digo, mira, yo hablo muy claro siempre. Me van a gloriar por hablar claro. Y cuando ha habido que atizar a todos los sitios, aquí se atiza a todos los sitios. Pero yo siempre le podré decir, el día que tengo un crío o una cría, yo le puedo decir, tu padre puso su grano de arena para tener una sociedad mejor. Dijo las cosas verdades, porque todo es verdad. Esa es una frase que yo le robé a David Arranz para todos a mi compañero David Arranz, gran tertuliano de esta casa, por cierto, claro. Y se la robé porque me gustó mucho y digo, oye, te la voy a usar, la voy a usar en toda la campaña, pero es verdad, fíjate, ¿no? O sea, es decir, cuando nuestros descendientes nos pidan cuentas, van a decir, yo, contra viento y marea, hice lo que tenía que hacer. Y al final triunfamos, porque yo creo que al final vamos a triunfar. Así que tenemos que vencer esa desesperanza. Va a ser duro, ya digo, o sea, estamos precisamente, como dice nuestro presidente Santiago Abascal, precisamente en el peor periodo político de muchísimos años, cuando dicen, no, 80, no, porque Franco, yo no sé si son 80, 8.000 o 100 o 1 millón, pero estamos ante unos políticos que nos gobiernan nefastos, ¿no? De PSOE, Podemos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hay luz al final del túnel, aunque sea difícil verlo ahora. Porque si no, no estaríamos aquí. Me ha gustado mucho que hayas venido, Alejandro. Hemos tenido así un rato tranquilo para poder hablar un poco de todo, así que... Y que nos tuteemos, esto tiene una explicación también ante la gente que nos ve, porque somos del 91, nos conocemos, o sea, antes de todo esto, hay que decirlo, y cuando uno está a gusto, un buen amigo, pues... Eso es. Yo te voy a invitar a que vengas, Alejandro, cuando quieras. Que hayas venido con frecuencia y me vayas contando cosas que vais haciendo, sobre todo con esa área de despoblación que es muy importante. Creo que es una cosa buena. Sí. Y bueno, y ya lo sabéis que es vuestra casa para todo lo que necesitéis. Pues ya sabes que tienes línea directa con nosotros. Así que muchas gracias, Alejandro, por todo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias y suerte en esta obra. Muchas gracias, Luis. Queridos telespectadores de Alto Aragón Televisión, hasta aquí el programa de hoy, un poquito más corto de lo habitual, pero pues hasta aquí este programa especial donde hemos hablado con Alejandro Nasco. Mañana vienen aquí a debatir nuestros políticos, política local. Tendremos, vendrá José Miguel Ventemilla del PP, mi querido Antonio Laborda de Vox, se estrena el nuevo concejal socialista, en fin, viene Sonia de Chunta, en fin, que vamos a estar francamente bien. Así que, Dios mediante, nos vemos aquí mañana a las 7 de la tarde en Alto Aragón Televisión y Radio. Pasen muy buena tarde y sigan en esta sintonía.